¿Sí te acuerdas, Ismael? ¿Y si fue ese? ¿Sí, hermana Mariela? ¿Es cierto, Diego? ¿O no estabas aquí? Sí, Lourdes. No estabas aquí. Estabas aquí, pero no estabas aquí. Ok. Sí, Ariel, ese fue el tema. Muy bien. Pues vamos a ver entonces del Espíritu Santo. Ok, muy bien. ¿Y qué recuerdan de lo que vimos? Sí. ¿Y qué dijo usted? ¿Mande? Protector. Ok. Mencionamos una palabra que da una idea, o es una palabra que encierra varias ideas, mejor dicho, que encierra varias ideas respecto al Espíritu Santo. ¿Y esa palabra se acuerdan cuál es? Paracleto. Sí, es una palabra que en griego da varias ideas y habla de el que aconseja, el que exhorta, el que conforta, el que fortifica, el que intercede, el que protege, el que sustenta, el que consuela, el que anima, el que guía, el que nutre, el que revela, y podemos citar muchas más. Ok, es una palabra muy completa para referirnos al Espíritu Santo. De manera que no podemos pensar, menos creerlo, aceptarlo, que el Espíritu Santo es una fuerza activa como algunos enseñan. Hay quienes enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, y por supuesto que no. ¿Qué pudiera ser una fuerza activa? ¿Mande? ¿La electricidad? Sí. ¿El mismo viento es una fuerza activa? Ok. Mande. El mar es una fuerza activa, o lo mueve una fuerza que está activa. Ok. Una tormenta, bien dicho. Muy bien. Pero lo que ustedes han mencionado, el mar, una tormenta, la electricidad, el viento, no tiene sentimientos. No es una persona. No tiene características de personalidad. ¿Por qué? Porque una fuerza activa no palpita, no siente, no se emociona, no tiene rasgos de persona. Para nada. Ok. Entonces veíamos que el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuando estamos nada más en el templo? ¿O cuando estamos orando, leyendo la Biblia, testificando o pensando en Él? ¿Cuánto tiempo, hermana Gaby, está el Espíritu Santo en nosotros? Todo el tiempo del día. ¿Y en la noche? 24/7, muy bien. Ok. Esto quiere decir que el Espíritu Santo entonces no nos abandona. En ningún momento nos abandona. Él mora en nosotros para siempre y por siempre. Ok. Todo el día, toda la noche y los 365 días del año y el tiempo que el Señor nos conceda vivir como cristianos, ahí está. Pero ¿cómo llegó a nosotros? ¿Cómo llegó a nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo que llegó?
¿O cuándo? ¿Cuándo llegó a nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo estuvo esa situación o esa cosa? Mande. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ok. A partir de allí, no antes. A partir de allí el Espíritu Santo vino y nos selló con su presencia. El sello del Espíritu también es parte de la enseñanza que vamos a tratar, aunque ya lo hemos tratado mucho, respecto al sello, lo hemos visto ya mucho. Ok, pero el Espíritu Santo, hermanos, nos reviste de poder. Usted es lo más maravilloso. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, pero no por ser denominada la tercera es la menos. Eso entendámoslo. Es igual, es un ser divino. Dios en tres personas, Dios en tres personalidades. Ok, eso vamos entendiéndolo bien claramente. Entonces, el Espíritu Santo nos reviste de poder. Por eso dice la palabra de Dios que cuando somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok. Entonces, ¿cómo es que el cristiano puede enfrentar la tentación y salir victorioso? Por ese poder con que somos revestidos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero tristemente, habemos cristianos que no le damos el lugar que el Espíritu Santo merece en nuestra vida. Lo relegamos, no le obedecemos, no nos sujetamos. Es más, ni siquiera sabemos qué pide de nosotros, qué hace de nosotros, qué demanda de nosotros, qué funciones efectúa en nosotros como cristianos el Espíritu Santo. Entonces el cristiano, cuando está desinteresado en conocer del Espíritu Santo y que no leemos la Biblia ni oramos, entonces no estamos en ese contacto permanente, entonces nos descuidamos y el enemigo se da cuenta y nos busca el lado débil. Pero cuando estamos en comunión con Él, somos cristianos revestidos de poder. Y podemos salir adelante en cualquier situación por más adversa. Podemos llorar como seres humanos ante una situación que no nos está saliendo bien nada. No nos está yendo bien. Y al contrario, parece que todo está en nuestra contra. Podemos pensar, este día no debí haberme levantado, ¿para qué? Inclusive podemos pensar, híjole, no sé para qué nací. Si Dios me trajo a esta vida, ¿para qué me trajo para vivir así? Podemos pensar eso y más. Pero con todo y eso, el Espíritu Santo está ahí. La naturaleza humana trabajando y resistiéndonos a la presencia del Espíritu Santo. Y renegando por las situaciones que estamos viviendo que no nos agradan, nos son difíciles de entender, de por qué estamos pasando esto, pero tenemos que entender, hermanos, que es más grande el que está en nosotros. Que cualquier problema o necesidad o enfermedad o crisis económica o crisis emocional que podamos estar enfrentando. El Espíritu Santo es mucho mayor. Había una calcamonía que ya no la he visto. Dios es más grande que tus problemas. Eso es bíblico. Dios es más grande que tus problemas. Y justamente Dios nos reviste de su gracia a través de Cristo, pero nos reviste de poder a través del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando ella estaba para irse? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién se lo estaba diciendo? A sus discípulos. Entonces el Espíritu Santo todavía no llegaba a ellos. No, todavía no llegaba. Todavía no estaba en ellos.
Recordemos que el Espíritu Santo llegó en el día del Pentecostés en Hechos capítulo número 2. Entonces el Espíritu Santo todavía no era el cumplimiento de la profecía de Joel. Joel había profetizado hacía 520 años antes y bueno, se cumplió en aquel día cuando empezaron a hablar en otros idiomas, ¿verdad? Les decía yo el viernes pasado, entonces se le conoce a las lenguas como un don de señal. La señal de que el Espíritu Santo había descendido. Por eso el apóstol Pablo Pedro, se acuerda que les dije que les recordó cuando la gente empezó a criticar que estaban borrachos, que estaban ebrios. No están ebrios como ustedes creen, sino que esto él lo dicho por el profeta Joel. Y mencionó, el apóstol Pedro hizo referencia a la profecía de Joel en el capítulo 2, versículo 28. Bueno, y le recordó de qué se trataba, y es cuando el apóstol Pedro lanza aquel mensaje tremendo, ¿verdad? Donde se convierten 3,000 personas aquel día. Bueno, entonces, cuando ustedes y yo le fallamos a Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hace dos cosas. ¿Me la quieren decir o se las digo yo? Ok. La primera es que se entristece. Se entristece cuando le fallamos. Lo primero que sucede. Pero no se queda allí abatido por la tristeza. Por supuesto que no, porque Él es Dios. Y actúa a favor nuestro. ¿Y qué es lo siguiente que hace? Una vez que se entristece, entonces lo que hace nosotros es redarguirnos de pecado. Lo primero tuvo que ver con él. Se entristeció porque le fallamos. No importa qué pecado, qué calidad de pecado hayamos cometido, porque para Dios no hay calidad ni más ni menos. Solo es pecado. Para nosotros sí, nosotros dimensionamos los pecados. No, aquel hizo esto y hoy, y nos asustamos, nos espantamos, como si no fuera lo mismo robar delante de Dios, ¿no? 100 pesos que robar 100 millones de pesos. Ok, para Dios la acción es robar. Ok, entonces el Espíritu Santo se entristece primeramente, luego al cristiano nos redarguye de pecado. Y nos sentimos aguijoneados por el Espíritu Santo para que reaccionemos, volvamos en sí, reflexionemos, nos arrepintamos y volvamos a estar a cuentas con Dios. Y es allí donde, como dice la hermana, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando ustedes y yo nos arrepentimos que le hemos fallado a Dios, porque pecamos, y el mismo pecado nos distorsiona la mente tanto, de tal manera que de pronto no sabemos ni por dónde empezar a pedir perdón, cómo arrepentirnos o cómo le digo a Dios que me arrepiento sinceramente y pedirle que me perdone. Híjole, y le fallé a Dios, perdí la salvación o qué ocurrió, porque el enemigo trastorna nuestra mente. Pero entonces, en ese momento de que nosotros empezamos a hablar con Dios y nos estamos medio extraviados, no sabemos ni cómo hacerlo, el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la palabra de Dios, con gemidos indecibles. Ok. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? Nosotros mismos ni siquiera lo sabemos, aunque sepamos, pero la mente está trastornada por la falla que tuvimos delante de Dios. Ok. Pero ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. De la manera que solamente el Espíritu Santo sabe de qué manera se está dirigiendo a nuestro favor con el Padre. Ok, porque Él está intercediendo por nosotros. Está intercediendo. Muy bien. Entonces, una vez que se entristece el Espíritu Santo, deja de manifestarse en su poder porque le fallamos. Entonces nosotros, pues ya ese poder
se bloquea por causa del pecado. Entonces, no tenemos poder para reprender al enemigo que nos ha atacado y nos ha hecho llorar y fallarle a Dios. Híjole. Entonces el Espíritu Santo deja de manifestarse en su poder, pero no, Cristo deja de manifestarse en su gracia. La gracia de Dios continúa allí a favor nuestro. Allí está, dándonos una nueva oportunidad y como el hijo pródigo, ayudándonos a recapacitar para que volvamos en sí, reaccionemos a favor nuestro y bueno, nos levantemos y volvamos por la victoria, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo, tras el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo David? Se levantó, el Señor lo levantó tras el arrepentimiento, como lo leemos en el Salmo 51. Y es cuando después del arrepentimiento, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y empieza, quien hemos leído el Salmo 51, nos damos cuenta de todo lo que dice el rey David allí. Y llega un momento cuando él se confiesa delante de Dios y le dice: crea en mí un corazón nuevo. Sí, un espíritu recto dentro de mí. Renuévame. Así directamente se lo dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. ¿Cómo se sentiría? Es que el pecado es terrible, hermanos. No. Es terrible en el momento de hacerlo y qué digamos de sus consecuencias. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, cuando le fallamos a Dios, después de que se entristece, nos redarguye. Si ustedes y yo no le hacemos caso al Espíritu Santo cuando nos está redarguyendo, porque también se da el caso de que no le hacemos caso al Espíritu Santo y lo vamos dejando de lado. Peligrosísimo eso. No le hacemos caso al Espíritu Santo, entonces nuestro espíritu pecó por una tentación. Se entristeció el Espíritu Santo. El Espíritu nos redarguyó. Y si no nos arrepentimos, si no le hicimos caso a ese toque del Espíritu cuando nos redarguyó, entonces nuestro espíritu se sigue apagando. Se sigue apagando y le estamos dando mal lugar al diablo. Y estamos haciendo a un lado al Espíritu Santo. Por eso el llamado del apóstol Pablo, ¿cuál fue a los tesalonicenses? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Ok. Entonces ustedes y yo, mis hermanos, no tenemos que permitir que el Espíritu Santo se apague en nosotros, porque eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, no estoy exagerando. Permitir que el Espíritu Santo se apague en nosotros. ¿Por qué es peligrosísimo? Porque es cuando el diablo se aprovecha de nosotros. Y el diablo nos estudia. Y nosotros estamos en una situación tan vulnerable que el espíritu, digo que el enemigo, ok, este es el momento. Ahorita me lo voy a aplastar. Me lo voy a ejecutar. Y sale. Y nos empieza a tratar hasta con el pie. Y a mover como movemos un animal rastrero. Una cucaracha, un gusano, lo que sea. Y nosotros en una situación vulnerable por causa del pecado y de que no atendimos el toque del Espíritu Santo cuando nos redarguyó, entonces nos volvemos más vulnerables y estamos al gusto del enemigo. Estamos al antojo del diablo. Entonces no tenemos que apagar el Espíritu. No, al contrario, ¿cuál es nuestra parte? Como dijimos ahorita, inmediatamente arrepentirnos y confesar nuestro pecado delante de Dios. Ay, qué bueno que nadie se dio cuenta. Estoy solo. No.
Nos podemos esconder de todo mundo menos de Dios. Dios está allí viéndonos, escuchándonos, leyendo lo que ponemos y sabiendo lo que quitamos, lo que borramos y lo que todavía hay intención en nuestro corazón. Por eso lo primero inmediato que tenemos que hacer tras el arrepentimiento, confesar nuestro pecado. ¿Qué dijo el rey David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Se da cuenta cómo el pecado nos atrapa y nos absorbe y nos controla? Y no nos deja hacer las cosas al modo de Dios. Por eso el llamado inmediatamente. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Una vez que ya nos sentimos perdonados, gracias Señor por perdonarme, entonces sí, nos levantamos en victoria y vamos a volver a llenarnos de la plenitud y la presencia del Espíritu Santo. Otra vez, inmediatamente tenemos que ir en busca de esa llenura, de esa plenitud. El Señor nos lo dice en su palabra tan claramente. El apóstol Pablo que dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tristemente el cristiano no siempre está lleno. Podemos mantenernos llenos, pero podemos también perder la llenura. Tristemente. No perdemos la presencia del Espíritu Santo, no sale de nosotros, estamos sellados con su presencia. Pero si descuidamos nuestra vida cristiana, no leemos la Biblia, no oramos, no nos congregamos, no testificamos, no honramos a Dios a través de lo que hacemos allá afuera o aún aquí adentro. No, pues entonces ustedes y yo, va a llegar el momento en que vamos a sentirnos huecos, nos vamos a sentir vacíos. Entonces, no solamente no va a haber llenura, sino que nos vamos a sentir vacíos. Y vieran, no sé si lo han experimentado, o si alguno aquí lo ha experimentado, compártanos su experiencia para retroalimentarnos. Sin pena, porque todos estamos en la misma situación y seguramente en alguna manera, en un momento de nuestra vida le hemos fallado a Dios y nos hemos sentido vacíos. Ok, entonces, pero cuando nos sentimos vacíos, el enemigo nos hace sentirnos que no trae caso en la vida cristiana. Eres estorbo, no le sirves a Dios, no eres de bendición para los hermanos, el pastor no cuenta contigo, Dios no cuenta contigo, tus habilidades están mermadas, no sabes ni para qué fuiste creado, tus dones espirituales ni siquiera los has descubierto. Nos hace sentir el enemigo que no servimos por causa de que estamos vacíos. Cuando estamos llenos, le buscamos cómo servir al Señor. Le buscamos cómo meternos con Él más cada día. Y nunca estamos completos, siempre queremos más. Y cuando estamos vacíos, entre más lejos mejor. No hacía el culto. Mira cómo ando. Y cuando estamos llenos, como andemos. Y cuando estamos vacíos, el pretexto es mira cómo ando, aunque andemos bien. Cuando estamos vacíos, cualquier situación nos entretiene. Cualquier cosa en la casa nos roba el tiempo, nos atrae y nos atrapa y nos distrae. Ok, entonces nosotros tenemos que buscar siempre estar llenos. La llenura del Espíritu Santo, cuando usted diga la palabra plenitud,
tiene que ver con sentirnos plenos. Entonces, sentirnos llenos, es como cuando comemos, que tenemos mucha hambre. Y que comemos y nos llenamos, nos saciamos, pero no quedamos abotagados. Usa la palabra hartos. Una cosa es estar lleno y otra cosa es estar harto. ¿Sí hay diferencia, Ismael? Okay. Harto hasta no nos podemos mover. Ay, quedé como bobito. Pobre bobito, no puede ni moverse. Sí. ¿Tú lo has experimentado, Ariel? ¿En tu cumpleaños? ¿En serio? Ok. Entonces, cuando nosotros estamos vacíos, no nos llena nada. Nada nos atrae para servir a Dios. Es más, y si venimos al templo, pero venimos vacíos, hasta no tenemos actitud. Porque a veces venimos pensando, pues voy a ir porque es peor quedarme aquí en la casa. O voy a ir para... Pero no nos atrapó el mensaje. El Espíritu nos estuvo tocando, pero nosotros lo hacíamos así, sin hacerlo. Solo nos excusábamos y la mente estaba en otro lado. El corazón indispuesto. Bueno, entonces, hermanos, recordemos que desde el día que creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, ese día bebimos el agua de vida. Fuimos sumergidos en Cristo, en esos ríos de agua viva. Híjole, me encanta lo que dice Juan capítulo 7, en el primer y gran día de la fiesta. Vamos a buscarlo, por favor, ahí en Juan capítulo 7. Versículo 37. Es un versículo precioso. Son tres versículos, del 37 en adelante. Dice, en el primero, perdón, es al revés. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está el asunto. Cristo no se había ido todavía, el Espíritu Santo no había llegado, no se había cumplido la profecía de Joel, el Pentecostés no era una realidad. ¿Ok? Entonces, me encanta cuando dice, el que cree en mí. Bueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. No dice un río, ríos de agua viva. Agua que fluye, agua que corre. Y ahí va el agua fluyendo. Bueno, pues el agua es símbolo, por un lado, de Cristo, y por otro lado, el agua es símbolo del Espíritu Santo también. Ok, es símbolo del Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Bueno, entonces, mis hermanos, desafortunadamente, muchos cristianos nos descuidamos y no vivimos la vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Porque somos flojos para leer, porque somos flojos para orar. Bueno, venimos al templo porque así nos
nos metieron en la cabeza a nuestros padres que aquí era el templo, es correcto ir, y tienes que ir. Bueno, pero el no leer la Biblia, el no orar y el venir al templo cuando hay chance, pero no hago ningún esfuerzo por venir, si las cosas se dan vengo y si no, no. Entonces nos vamos vaciando poco a poco. Nos vamos sintiendo poco a poco vacío, vamos perdiendo la llenura, vamos perdiendo la plenitud del Espíritu Santo y se comienza a hacer necesaria una renovación espiritual, no carismática, la renovación a la que se refiere Tito, por ejemplo, ¿no? Ok. Y es necesario entonces un cambio en nosotros, una transformación interior, una transformación desde el entendimiento. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo, pero entonces, ¿por qué no estoy pensando como Cristo? Porque la naturaleza humana ha tomado el control. Pero la mente de Cristo es superior, sí, pero la mente de Cristo en un cuerpo humano, cuyo cuerpo posee una naturaleza pecaminosa, que fácilmente se desalienta, fácilmente desfallece. Entonces allí es cuando el apóstol Pablo nos hace un llamado. Vean Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, dice el versículo 1 y el 2 que voy a dar lectura. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces es bíblico renovar nuestro entendimiento. Es bíblico sacar ideas que no funcionan, que no sirven, que nos estorban, que nos aniquilan, que nos dan para abajo y hasta que nos desvían. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mientras no haya una transformación en nuestro entendimiento, no vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, buena y perfecta. Le vamos a dar hilo a la humanidad carnal, pecaminosa, empeñados en seguir creyendo que estamos bien, aunque nos sentimos vacíos, aunque nos sentimos huecos por dentro. Ok. Entonces, hermanos, es cuando los cristianos, en virtud de no estar llenándonos del Espíritu Santo, la palabra de Dios, lectura bíblica, congregarnos, compartir el testimonio y todo esto, los cristianos entonces comenzamos a enfriarnos, y una vez apagados, hemos perdido nuestro primer amor. Y el primer amor del cristiano, ¿quién es? ¿El esposo, la esposa, los hijos? No. Nuestros padres, no. El primer amor del cristiano se llama Jesucristo. Y perdemos el primer amor. Y una vez que perdemos el primer amor, perdemos la plenitud, porque ya no nos interesa nada. Perdemos interés, nos desinteresamos. Ok. Entonces aquel amor de cuando nos convertimos al Señor empieza a menguar, se viene a menos, empieza a bajar. Y agréguenle no solamente que nosotros descuidamos la lectura bíblica, el orar, el compartir, el congregarnos, sino que además vienen problemas a nuestra vida. Problemas, por un lado, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos en la familia, problemas económicos, problemas de salud,
problemas laborales. No. Entonces empieza a agregarse un cúmulo de cosas, y como no tenemos la capacidad de amar como hace poco amábamos al Señor, entonces por falta de amor nos dejamos hundir y vamos cayendo poco a poco. ¿Qué le dijo el Señor a una de las iglesias del Apocalipsis? Pero tengo contra ti algo bien importante. Todo has hecho bien, muy bien, pero ¿sabes qué tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Sí, has dejado tu primer amor. Ahora quizá podemos decir, estoy bien, no me falta nada. Tengo para comer, tengo mis ahorritos, tengo mi familia. Quien tiene esposo, pues con el esposo, la esposa. Quien tiene hijos, con los hijos. Tengo buen trabajo, buena relación laboral. Mis jefes me estiman. Estoy rodeado de buenos vecinos. No, pues no necesito más. Estoy bien. Y si Dios me está bendiciendo de esta manera, quiere decir que no estoy mal. Entonces es cuando el Señor aplica lo que le dijo a la iglesia de la Odisea. Híjole, vamos a Apocalipsis. Ya voy a terminar. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea? Tú dices, mande. Perdón. Apocalipsis 3:17 y 18 y 19 y hasta el 20. Ok, lo voy a leer. Repito, Apocalipsis 3:17 al 20. Porque tú dices, habla el Señor Jesucristo, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tendrás necesidad de nada, tienes dinero, estás bien, pasando un momento financiero muy cómodo, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor Jesucristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Se da cuenta? La iglesia de Éfeso decían que eran ricos, pero Cristo le dice, eres un miserable. Entonces, ¿quieres ser verdaderamente rico? Compra de mí oro refinado y vestiduras blancas para vestirte, porque las que tienes están sucias, están manchadas de pecado, de maldad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muy bien, al que venciere, luego viene, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El enemigo nos fintea bien feo, Nos hace creer de que si estamos creciendo espiritualmente, si estamos yendo hacia adelante en la vida cristiana, el enemigo se encarga de que nosotros nos sintamos, aunque nos sentimos bien delante de Dios, pero el enemigo nos trastorna, nos zarandea y nos hace creer que estaríamos mejor en otra parte. Oiganlo bien esto, bien importante. El enemigo nos puede hacer sentir que estaríamos mejor en otra parte. Allí no,
búscale por otro lado. Pero aquí me siento feliz. Estoy sintiendo que estoy creciendo en mi vida cristiana. Y el diablo se viste de ángel de luz. Y nos puede hacer creer que está muy interesado en nosotros, pero no lo vamos a ver con cara de diablo, lo vamos a ver con cara de ángel de luz. No estás bien nada. Ok, estás bien, pero estarías mejor allá. Muévete para allá. Allá va a estar mejor. Aquí estás bien, pero como estás vestido de ángel de luz, allá tengo cosas mejores para ti. Pero mentiras. No, hombre. Allá tiene preparado un zafarrancho y tiene preparado una serie de experiencias. Híjole, que ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer ya estando allá? Entonces es importante que entendamos cuando es de Dios, cuando no es de Dios, cuando el enemigo está actuando y nos fintea, o realmente sí es Dios. ¿Y cómo lo podemos saber? Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos va a exaltar en su debido tiempo. Y Él nos va a indicar exactamente lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que tenemos que hacer, el paso que tenemos que dar o no darlo. Ok. Entonces, hermanos, no perdamos lo que tenemos, lo que ya hemos ganado. Hemos ganado, no lo hemos ganado, el Señor nos los ha regalado. El gozo de su presencia. Y el gozo de la presencia del Señor en nosotros es nuestra fortaleza. Eso dice la Biblia. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Ok. No perdamos de vista la seriedad del pecado. No perdamos de vista, mis hermanos, la consecuencia del pecado. Pero tampoco perdamos de vista la grandeza del perdón que hemos obtenido en Cristo Jesús cuando creímos en Él como nuestro Salvador, y vivamos entonces como hombres y mujeres perdonados y lavados en la sangre de Cristo, metiéndonos más con Dios cada día, y vivamos la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Y la bendición es nuestra. Por nuestra conveniencia, permítanme usar la palabra, vamos metiéndonos más con Dios, busquemos la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, porque nos conviene a nosotros. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Ok. Dios no necesita andar lidiando con alguien como yo. Yo necesito que alguien lidie conmigo. Ok, y Dios lo está haciendo. Entonces, no nos descuidemos, vayamos adelante. Ok, continuamos la próxima semana entonces. Sale. ¿Cómo la ve, hermana Gaby? ¿Le parece bien o no? ¿Sí me expliqué? No me preocupe la niña. Ya nos vamos. Ya no le echamos. Hermana Mariela, ¿cómo se sintió? ¿De veras? Bueno. Ok. ¿Y tú, Diego? Bueno, hay que echarle ganas. Próximo viernes, aquí nos veremos con el favor de Dios. 29 de diciembre. Y tan cerca y tan lejos ya. Bueno, con el favor de Dios. Sale. Muy bien. Entonces, así terminamos el estudio en esta noche. Muy bien. Vamos a ofrecer al Señor diezmos y ofrendas. Oramos.